Hola amigos de YouTube, les saluda el ingeniero César Ospinal para comentarles que es importante aprender a contar nuestras calorías y saber cómo repartirlas en los macronutrientes, porque esto nos ayudará a conseguir nuestros objetivos más fácilmente. Primero debemos hacer un seguimiento de las calorías que consumimos diariamente, y es que en ingeniería hay un dicho muy común que dice: lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Entonces, indispensable para poder lograr nuestro objetivo es saber cuántas calorías estamos consumiendo. Lo ideal es llevar 3 o 4 días sin dieta para hacer un seguimiento de la cantidad de calorías que ingerimos normalmente. Luego sacamos un promedio de 4 días, por ejemplo, y para esto es necesario tener una balanza donde poder pesar nuestros alimentos. En segundo lugar, definir nuestro objetivo es un punto muy importante, porque siempre que le preguntas a alguien sobre sus objetivos, siempre te va a decir: quiero ganar músculo y perder grasa. Y bueno, yo también quisiera un Bugatti y una mansión, pero debemos ser más realistas y saber que ambas cosas no se van a dar en simultáneo. Tenemos que escoger un solo objetivo y es sumamente sencillo. Solo es verte al espejo y ves que tienes gorditos y eso, ¿no? Lo primero que quieres es perder peso, ¿no? Entonces necesitas definir. O te ves al espejo y dices: estoy muy flaco, entonces necesitas entrar en una etapa de volumen. Y es así de sencillo, no te compliques. Les voy a poner un ejemplo de desayuno, un desayuno que normalmente consumo, que son 4 huevos cocidos, 35 gramos de avena, 100 gramos de espinaca y 10 gramos de almendras. Hasta aquí todo lo pusimos en una balanza antes de preparar los alimentos o después, y buscamos la cantidad de calorías y macronutrientes que esto nos significa, ya sea en internet o en algún aplicativo como Leader Team. Hasta ahí, como va el ejemplo, tenemos 540 calorías, que son solamente el desayuno. Ahora, con motivos didácticos, supongamos que el desayuno fue de 540 calorías, el almuerzo de 599 y la cena de 768, haciendo un total de 1907 calorías. Ojo, que esto solo es un ejemplo, porque no faltará alguien que diga: pero son muchas calorías para una cena, o sería mejor repartir las calorías de mayor a menor. Solo hice un ejemplo sin tomar en cuenta un plan alimenticio específico. Bien, supongamos que nuestro promedio de consumo de calorías es de 1907. Si en este punto quisiéramos entrar en una etapa de definición, lo recomendable es reducir de 200 a 400 calorías. Claro que les recomendaría bajar primero 200 calorías por una semana y luego pesarnos e ir ajustando poco a poco. Como ya les dije antes, esto no es una carrera de velocidad y tampoco es recomendable bajar de golpe las calorías. Si fuese el caso contrario, quisiéramos entrar en una etapa de volumen, deberíamos estar aumentando las calorías entre 200 hasta 500 calorías, de la misma forma, aumentando primero 200 calorías, pesarnos, luego de una semana ir tomando nota y realizar los ajustes necesarios. Supongamos para el ejemplo que decidimos entrar en definición. Ojo, nuevamente repito, este es un ejemplo de 1700 calorías. No es un número de referencia para nadie, porque solo es un número que se usó para el ejemplo. Bien, ahora calculemos los macros en base a nuestro objetivo de 1707. Lo recomendado, entre comillas, es repartir 20% de estas calorías en proteínas, 30% en grasas y 50% en carbohidratos. ¿Por qué enfatizo entre comillas? Porque 50% de carbohidratos para alguien que pesa 70 kilos y mide 1,80 m está bien, pero si pesas 100 kilos, 50% de carbohidratos no se alinea muy bien con tus objetivos. Primero les mostraré para este ejemplo que es un primer método, ¿no?, de calcular las macros, que es el más sencillo. Entonces 20% de 1707 calorías son 341 calorías. Y como les mencioné en un video anterior, un gramo de proteína equivale a 4 calorías. Entonces hacemos la conversión y lo que requerimos es 341 calorías. Entre 4 igual a 85 gramos de proteína. Para las grasas es lo mismo, el 30% de 1707 calorías son 512 calorías y su equivalencia es un gramo de grasas por 9 calorías. Entonces, para la conversión sería 512 entre 9 igual a 57 gramos de grasas. Finalmente, para los carbohidratos lo mismo, un gramo de carbohidratos equivale a 4 calorías y la conversión sería igual a 213 gramos. Entonces, para este ejemplo, esta es la forma de repartir nuestras calorías. Este método es el más sencillo y se puede iniciar con este, sin ningún problema. Claro que existe otro método mucho más exacto y la diferencia radica desde mi punto de vista en que el próximo método se ajusta más para aquellas personas que llevan algún tiempo entrenando y quieren cuidarse de no perder su musculatura, o se están preparando para alguna competencia, ya que en esos dos casos sí hay que tener ingesta mayor de proteínas y una menor de carbohidratos. Bien, el segundo método les explicaré ahora mismo.
Para este ejemplo necesitamos tener el dato de nuestro peso actual, además obviamente de nuestras calorías objetivo, y calcularemos la cantidad de proteínas necesarias de forma más exacta de acuerdo a nuestro peso. Si somos novatos o con algo de sobrepeso utilizaremos el factor de multiplicación 1.7. Si vamos al gimnasio 3 o 4 días a la semana con rutina de entrenamiento utilizaremos el factor 2.2. Si nos preparamos para una competencia utilizaremos 2.65 como factor. Entonces, calculamos primero la cantidad de gramos de proteína a ingerir y luego lo multiplicamos por su valor energético para saber cuántas calorías nos representan. Como vemos es muy parecido al proceso anterior, pero esta vez hacemos los cálculos de gramos a calorías. Entonces, por ejemplo, yo que entreno 5 veces a la semana y mi porcentaje de grasa ronda del 17% aproximadamente, pesando unos 83 kilos, la cantidad de proteínas que debería estar ingiriendo debería ser 182,6. Y esto por su valor energético equivale a 730 calorías. De la misma forma, si hubiésemos multiplicado por el factor correspondiente a un novato, hubiésemos obtenido unos 141 gramos como requerimiento necesario y si estuviéramos preparándonos para una competencia, deberíamos ingerir unos 216 gramos de proteína. Bien, ahora calculemos las grasas. Esto depende mucho de lo bien que le va a cada uno con ellas. Por ejemplo, yo pongo en todas mis comidas grasas, ya sea aguacate o frutos secos, que además de aportar colesterol bueno o HDL, son muy beneficiosos para nuestro organismo y además nos ayudan bastante con la saciedad. Entonces yo elegiría un rango intermedio y multiplicaría mi peso por 0,8, que es el factor intermedio. Bien, pero si en vez de eso preferimos los carbohidratos porque nos dan más saciedad o nos dan esa sensación de saciedad, elegiremos un factor de 0,7. Y caso contrario, como conozco a muchos atletas les va muy bien con la asimilación de grasas y las prefieren sobre los carbohidratos, entonces estaríamos escogiendo un factor más alto. Bien, para el ejemplo multiplicaré mi peso por el factor intermedio de 0,8 dándome un total de 66.4 gramos y que multiplicado por su valor energético nos da un total de 598 calorías. El valor energético es por 9. Finalmente, para calcular los carbohidratos sumamos la cantidad de calorías calculadas en las proteínas y grasas y las restamos de nuestro requerimiento energético total. Esta suma nos dará 1328 calorías que restadas a las menos 1707 nos da 379 calorías, que divididas entre 4 vendrían a ser unos 95 gramos de carbohidratos. Y esta sería la segunda manera de cómo repartir nuestros macronutrientes de una manera mucho más eficiente para mantener nuestra masa muscular. Luego de haber calculado nuestras macros en los dos métodos, podemos comparar ambos y analizarlos. Ojo, que ambos están basados en una ingesta de 1707 calorías diarias, es decir, si nuestra intención es hacer una etapa de definición, con ambos métodos vamos a reducir nuestro porcentaje de grasa, pero como ya te diste cuenta en el método 2 hay una mayor ingesta de proteínas, lo cual a un deportista lo ayudará a mantener su calidad muscular. Con respecto a las grasas, particularmente en el método 2 escogí un factor intermedio porque me dan saciedad. Las grasas obtenidas en mi caso de los frutos secos y complemento mi requerimiento de energía con los carbohidratos. Pero quiero resaltar que la diferencia más significativa está en la cantidad de proteínas. Entonces les dejaré estos dos métodos para que los analicen y escojan cualquiera de ellos y puedan jugar con los porcentajes dependiendo cómo les va con cada uno. También decirles que en un próximo video les dejaré una herramienta gratuita fuera del aplicativo que está disponible para que puedan calcular sus requerimientos calóricos dependiendo de su actividad física. Bien, hasta aquí quisiera hacerle algunas recomendaciones. Luego de una semana ingiriendo la cantidad de calorías calculadas, estaría bien perder entre medio kilo y un kilo como máximo. Lo recomendable es ir poco a poco y ir pesándonos todas las semanas, no todos los días, sino todas las semanas, una vez a la semana, y hacer ajustes cuando tengamos esa sensación de estancamiento o veamos, no solamente la sensación, sino veamos que nuestra pérdida o nuestra ganancia de peso está entre 0.2 o 0.1 kilogramos. Entonces ir bajando, si vamos a entrar en una etapa de definición, ir bajando los carbohidratos de 30 a 40 gramos, ¿no?, semanalmente, o ir aumentándolos según sea el caso. Tomando en cuenta esta recomendación, siempre hay que dejar las grasas y las proteínas tal y como están. Bueno, eso es lo que yo recomendaría, pero es opcional. Recuerda que cada cuerpo es distinto y no porque a alguien le vaya mejor ingiriendo más carbohidratos que grasas o viceversa vaya a pasar lo mismo en tu organismo.
Si estás en la etapa de volumen, subir entre 0.2 y 0.25 kilos por semana está muy bien, ya que si comienzas a subir de golpe y bastante, eso indicaría tal vez que estás consumiendo muchas grasas o carbohidratos. Finalmente recuerda que lo más importante es dormir bien, y con esto no digo que debas dormir 8 o 10 horas y no tener una calidad de sueño. Normalmente yo duermo 5 horas, pero siento que son de calidad y por motivos de trabajo tampoco puedo dormir más. Entonces recuerda que la calidad de sueño es muy importante, igual que cero estrés, y decirle que esto siempre se va con un buen entrenamiento. Gracias, y si les gustó este video no olviden dar su like y suscribirse a este canal.